Amén. Pasamos ahora a tener la lectura bíblica donde va a estar basada la palabra del Señor en este momento, mirando que la iglesia está posesionada en lugares celestiales, que la iglesia es la que discipula y es la discipuladora del reino de Dios. Pero hoy vamos a mirar cómo la iglesia es el propósito eterno de Dios. Y dice Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo, bueno, el versículo, esto viene desde la confesión de Pedro, vamos a tomarlo desde el 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Y este pasaje que se llama la confesión de Pedro es un texto que nos contextualiza en lo que es el propósito eterno de Dios. Porque la iglesia es el propósito eterno de Dios. Cuando el Señor está estableciendo el reino de Dios en la tierra, el Señor tenía un propósito para cumplir. No, la iglesia no es un organismo, una organización, lo decíamos, no es una organización eclesiástica. La iglesia es un organismo vivo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia nos une en el propósito en el cual Cristo estableció su cuerpo sobre la tierra. ¿Y cuál es ese propósito? Es que el origen de la tierra, de la iglesia en la tierra, está establecido desde el diseño divino. Aquí la palabra dice, y allí, en esa roca, en Cristo, edificaré mi iglesia. En Cristo, en esa proclamación de que tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa especificación, en ese propósito, en esa frase que contenía toda la verdad de Cristo, Él dice, ahora sobre esa roca edificaré mi iglesia. La iglesia tiene un origen divino. La iglesia no está generada al azar. La iglesia no nació porque, Cristo quiso dejar unos hombres que proclamaran el evangelio. Aún la palabra dice que los ángeles desean venir a establecer, a proclamar el mensaje. El Señor tiene el propósito cumplido a través de la iglesia. Porque la iglesia es el propósito eterno de Dios, porque en el cuerpo de Cristo es donde Cristo se dispensa, es donde Cristo se establece, es donde Cristo estableció su iglesia. Entonces, si la iglesia tiene un origen divino, el diseño de la iglesia, por lo tanto, es divino también. Y la iglesia está diseñada de Dios, no para hacer programas, no para hacer solo eventos, no para hacer solo encuentros, no para establecer denominaciones.
El diseño de la iglesia es que la iglesia contiene, la iglesia es el depósito de la economía de Dios, dispensando a Cristo sobre la iglesia. Por eso la iglesia está establecida como un organismo vivo, porque es el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una denominación. Cuando tú pienses en la iglesia, no lo pienses como una denominación, como un grupo que canta, danza, proclama una palabra, hace un encuentro, va a un retiro. No, la iglesia es el hombre, la mujer de Dios nacida de nuevo, donde Cristo está dispensado. Y allí hay cuerpo. Porque Él dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la iglesia, el contenedor, el templo, la habitación de Cristo el Señor. Por eso Él dice que nosotros somos el templo viviente, nosotros somos las piedras vivas, nosotros conformamos el órgano vivo, el organismo vivo donde Cristo está dispensado. Cuando tú y yo miramos ese origen y ese diseño de Dios como el diseño perfecto, el diseño divino de Dios establecido en la tierra, vamos a ver la iglesia con la óptica de ser la que avanza, de ser la que está para gobernar, que la iglesia está para llevar buenas nuevas, que la iglesia está para cambiar los entornos, que la iglesia está para dar esas noticias a los pobres, a los afligidos, a los necesitados, a los encarcelados, a los que están en prisiones de angustia, de enfermedad, y allí la iglesia se hace presente, porque la iglesia está diseñada y la iglesia está originada en Cristo Jesús el Señor. Amén. Por eso el Señor declaró y dice, aquí estoy edificando mi iglesia. Entonces, en primer lugar, su origen es en Cristo. La iglesia estaba escondida en Él. La iglesia estaba en Él. Por eso Él dice, he venido a traer el reino de Dios a la tierra. He venido a establecer mi reino. ¿Por qué? Porque inmediatamente que Cristo se manifiesta como hombre Dios en la tierra, su propósito fue establecer el reino de Dios, y ese reino se establece en el hombre y la mujer que tiene al gobierno de Cristo, y Él es su Rey y su Señor. Ahora, lo que el Señor hace es que Él, al venir, establece la iglesia, o más que decir se establece, se manifiesta la iglesia. ¿Por qué? Porque es a través de Cristo, el Cristo resucitado. Cuando Él se levanta de entre los muertos y viene y está allí un tiempo más con los discípulos, dice que su deseo fue enseñar el reino de Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que aún lo que Él allí escribió, lo hubiesen escrito, no alcanzaría los libros a exponerlo. ¿Por qué? Porque fue los misterios de la iglesia, fue los misterios del avance, fue los misterios del propósito eterno por el cual tú y yo estamos aquí en la tierra y hemos creído en Cristo Jesús. Entonces tú debes de mirarte como la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia discipuladora, tú tienes que mirarte como la iglesia discipuladora. Y cuando miramos la iglesia posesionada en los lugares celestiales, tú tienes que mirarte como la iglesia posesionada en los lugares celestiales. Amén.
Por esa razón, Efesios capítulo 1, versículo 23, y yo le invito, si tú tienes allí también la escritura, que puedas ir a Efesios capítulo 1, versículo 23. Y la escritura nos afirma a través de este pasaje que en él, en Cristo, en el Cristo resucitado, sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él estableció la iglesia en el propósito eterno para ser cabeza y para que en la iglesia todas las cosas que Cristo sometió sean sometidas en la iglesia. No porque tú y yo las podemos someter, sino porque nuestra autoridad, nuestro gobierno, nuestra cabeza las sometió. Amén. Y dice la dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Entonces la iglesia es la plenitud de Cristo. La iglesia es la plenura de Cristo. La iglesia es donde Cristo está abasteciendo, donde Cristo tiene todo lo que Él es, donde Cristo se manifiesta en todo lo que Él es, donde Cristo deja ver todo lo que Él es. Amén. Entonces la pregunta es, ¿Cristo está siendo visto a través de nosotros, la iglesia? ¿Cristo está siendo manifestado a través de nosotros, la iglesia? Y no solamente por los milagros, y no solamente por las multitudes, y no solamente porque cantamos o los políticos nos buscan porque tenemos un buen número de votos, sino porque tú y yo vivimos el reino de Dios. Porque hacemos las cosas correctas, porque hacemos las cosas en integridad, porque hablamos verdad, porque tenemos compasión, porque la misericordia se manifiesta a través de nosotros, porque nosotros tenemos para los hombres buenas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Por eso la palabra del Señor nos asegura que a través de la obra de Cristo, dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Cristo, pero el nombre de Cristo, ese nombre que es sobre todo nombre, está representado por nosotros en la tierra. Por eso el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Cristo, y tú y yo somos representantes, embajadores, dice en otra porción, de ese nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. ¿Cómo hará que el hombre confiese que Jesucristo es el Señor? Por nuestro estilo de vida, por nuestra manera de vivir, por la forma en que tú y yo representamos, manifestamos, en la palabra muy moderna, visibilizamos a Cristo en la tierra. Entonces el Cristo de la gloria es un nombre que se nombra en la tierra a través de la iglesia, tú y yo. El Cristo de la gloria es un nombre que se proclama en la tierra a través de nosotros. Por eso nosotros estamos llamados a ser la iglesia que extiende el reino de Dios y que hace que la vida sea Dios. Gloria a Dios. Tuvimos una bajita de internet, pero aquí estamos de nuevo. Bendito es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Por eso cuando el Señor habla con los discípulos y Él le dice, ¿sabe que yo no tengo dónde recostar mi cabeza? ¿De qué estaba hablando el Señor? Él estaba hablando de un tiempo donde Él, cabeza, no tenía dónde recostar su cabeza, porque su cabeza estaba para ser colocada sobre un cuerpo, la iglesia.
Él tenía donde dormir, él tenía camas, él tenía habitaciones, era bienvenido en todos los lugares donde llegaba. Las mujeres le servían, dice la Escritura. Pero Cristo estaba hablando de que ahí, aún sin haber crucifixión y sin haber resurrección, la iglesia estaba para ser establecida y constituida. Pero Él había venido a cumplir el propósito eterno de Cristo el Señor es establecer la iglesia. Con esto estamos diciendo entonces que la iglesia contiene la vida de Cristo, porque Cristo como cabeza establece en nosotros la iglesia, el organismo de Cristo puesto en la tierra. Por eso cuando Él se encuentra allí en Hechos capítulo 9 con Saulo, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Él ya estaba resucitado, ascendido a la diestra del Padre. Pero habla a un hombre perseguidor, ¿de quién? De la iglesia, de su organismo vivo, de su cuerpo. Y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? Y luego dice: porque dura cosa es dar coces contra el aguijón. Te estás maltratando a ti mismo, estás hiriéndote a ti mismo si persigues mi iglesia, mi cuerpo, porque es el organismo vivo donde yo estoy dispensado como espíritu y verdad. Aleluya. Si nosotros entendiéramos esto, entenderíamos por qué la palabra del Señor dice que toda la palabra es espíritu y es vida. Y que cuando tú y yo hablamos, dice el Señor, debemos de hablar con sabiduría. Debemos de pensar con sabiduría. Todo lo que es honesto, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, dice la palabra del Señor. Y quiero ir concluyendo con esto, y es que la iglesia, su palabra original es eclesia, es un término de gobierno. La eclesia es un término que significa asamblea, y esa asamblea gobernante era el cuerpo de ancianos que tomaban las decisiones en las ciudades. El cuerpo de ancianos que estaba para establecer el gobierno en las ciudades. Y nadie más tomaba determinaciones sino esa eclesia, ese cuerpo gobernante. Pero también desde esta perspectiva, la iglesia, eclesia, era el cuerpo secreto en el gobierno de Roma. Y tú y yo sabemos que Roma fue un imperio muy conquistador. ¿Y cómo conquistaba Roma? Ellos tenían dos formas de hacer sus conquistas. Una, muy invasiva, cuando sabían que tenían un ejército poderoso que podía venir y tomar la ciudad, tomar ese territorio, entonces ellos enviaban su ejército y a través de una guerra se apoderaban y conquistaban ese territorio. Pero la segunda forma de ellos hacer sus conquistas eran porque establecían la eclesia y adiestraban, entrenaban la eclesia, tomaban hombres, mujeres, familias, y las enviaban a un territorio donde no habían podido penetrar. Y la enviaban como el cuerpo secreto, la enviaban a que ellos comenzaran allí a hacer su función, a hacer su convicción, a establecer el mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? Nosotros estaremos bien gobernados bajo el imperio romano. Nosotros tendremos la posibilidad de ser conquistados por el imperio romano, pero el imperio romano nos traerá estos y estos y estos beneficios.
Y entonces, cuando ya esa iglesia, ese cuerpo muy secreto, había hecho su labor de cambiar convicciones, de hacer que el pensamiento de las personas fuera entrenado, convencido, entonces venía Roma, establecía con ese grupo de personas convencidas, establecía su imperio dentro de una nación. Y a través de ellos se expandían hasta que ese territorio era conquistado plenamente. Ese es un modelo de nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia fue establecida para estos 5 principios. 1, para dar un mensaje. Para dar un mensaje. Un mensaje de buenas nuevas. 2, para llevar una buena alternativa a las personas. Ellos consideraban que el Imperio Romano era la mejor alternativa y así vendían la idea y así convencían a la gente. Pero es que nosotros también tenemos un reino glorioso que es la mejor alternativa para los hombres. Que el hombre ame a Dios, se enamore de Dios, que reciba el perfecto amor de Dios y que viva en relación, en comunión íntima con Dios, es la mejor alternativa para todo aquel que necesite vivir en este mundo. Y en tercer lugar, la iglesia fue colocada para la movilización del discipulado. Ellos lo que hacían para tomar el territorio era discipular, llevar la idea, llevar el mensaje, presentar esa alternativa e iban discipulando. Entonces hacen movilización de discipulado. El Señor no ha deseado grandes multitudes, el Señor ha deseado profundidad de pensamiento, transformación y cambio en las naciones. Luego la iglesia está posesionando ¿a quién? Al gobierno de Dios en la tierra. Así como era el modelo de posesionar el gobierno del Imperio Romano en un territorio, nosotros posesionamos el nombre de Cristo en la tierra. Ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y por último, la iglesia fue colocada para conquistar. El fruto de la iglesia es conquistar. Y digo el fruto porque los hombres nos miden por resultados, porque nos miden por números. Pero el Señor dice el fruto es conquistar, gobernar, establecer el gobierno de Cristo el Señor en la tierra. Amén. Por lo tanto, hermanos, tú y yo somos ese propósito eterno. Tú y yo somos esa verdad de Dios en estos tiempos. Y es ahí donde te animo a que continúes siendo entrenado en ese propósito, a que recibas esa revelación, a que te establezcas en el lugar, en el propósito y en el diseño perfecto de Dios. Recuerda, posicionados en los lugares celestiales, diseñados para discipular, para movilizar el discipulado. Y 3, estamos diseñados en el origen perfecto de Dios y en el propósito perfecto de Dios. Un abrazo, bendiciones. El Ministerio Pasos de Esperanza les ama.